Es necesario que la palabra de Dios sea potente de nuevo, no solo adentro de los muros de las iglesias, pero es necesario que otra vez vive entre el pueblo moderno. Pastor José Luis Rivera, presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas, Pastor Dr. Henry Nogales, el presidente de ANDEB, pastores y sus familias, hermanos, todos que creen firmemente en la palabra de Dios, buenas noches. Para mí es un gran privilegio para tener esa oportunidad para compartir con ustedes en esta reunión tan importante y mucho más para poder compartir una palabra con el pueblo de Dios en este siglo. Viniendo aquí, podía observar cómo el mundo está recordando este día. Hay pocos que están pensando en lo que estamos pensando sobre el 31 de octubre. Este día es un día de grande importancia. Y yo pienso que cuando observamos lo que está pasando a nuestro alrededor, debe resonar profundamente en nuestros corazones un gran llamado del cielo, para que la luz que brillaba para terminar un gran siglo de oscurantismo puede brillar otra vez en la forma que sacudir una generación, en una forma que despertó una generación completa. Es necesario que la palabra de Dios sea potente de nuevo, no solo en las vidas privadas de los profesantes de fe en Cristo, no solo adentro de los muros de las iglesias, pero es necesario que otra vez vive entre el pueblo moderno un conocimiento del poder de la palabra de Dios. Nuestro tema esta noche, sola escritura en el siglo XXI. Para proceder, pido a ustedes que inclinar su rostro conmigo mientras yo pido a mi Padre ayuda en este momento. Padre Celestial, a ti pertenece gloria y honra y majestad. En tu presencia, de tu persona sale luz inefable. Y usted danos luz en tu santa palabra, en la persona de tu Hijo Jesucristo. Pedimos que esta luz brille de nuevo delante de nosotros, a través de la palabra hablada, que las escrituras sean elevadas como testimonio de Él quien usted había enviado para salvar a hombres y mujeres de tinieblas. Sea presente con nosotros, que el Espíritu Santo dirige mi mente, llenando mis pensamientos, mi mente con tus pensamientos, conmoviendo mi corazón con tus sentimientos y poniendo en mi boca tus palabras, para que esta reunión sea de
este momento sea de edificación para la avanza de tu reino y nuestra sumisión a tu santa voluntad. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Reforma Protestante fue un movimiento bien poderoso para traernos a los beneficios que estamos disfrutando ahora. Y al medio, al centro, al plataforma, al base de toda esta reforma, fue la exaltación de nuevo de las Santas Escrituras. Todas las doctrinas que los reformadores podían enseñar, con tanto celo, tanto ardor, entre todos los reformadores había una pasión singular, compartido, y respectivo a las diferencias que encontramos entre ellos doctrinalmente en ciertos puntos. El celo para que la palabra de Dios llegó a ser accesible al pueblo en su propio idioma. Este celo, yo creo, es lo que convertir un siglo de tinieblas en una apertura de luz. Y quiero advertirnos que en este tiempo que estamos viviendo, estamos enfrentando un gran peligro. Porque el mundo ahora no está reconociendo que si no actuamos y si Dios no actúa para evitar, estamos a la puerta de devolvernos a otro siglo de tinieblas. Es importante que reconocemos y apreciamos la herencia de la Reforma protestante. Y para mostrar dónde estamos hoy, en 2017, cuando el mundo cristiano estaba celebrando el 500 años de la Reforma, Elizabeth Eaton, obispo presidente en la Iglesia Evangélica Luterana de los Estados Unidos de América, dijo que la Reforma no era buena para la Iglesia, llamándola una especie de escándalo y un punto del dolor. Declaró: no estamos celebrando el 500 aniversario de la Reforma, lo estamos observando. ¿Ese es serio? Cuando el presidente de la Iglesia luterano en Estados Unidos podía dar una expresión así, estamos a frente de una gran crisis. En el mismo año, en un sermón que anunciaba una conferencia ecuménica celebrado desde el 24 al 26 de octubre, uno de los líderes prominentes del movimiento carismático, Kenneth Copeland, calificó a la Reforma Protestante como un movimiento de conflictos motivado por un demonio y un espíritu de división separatista. Vemos que estamos en una crisis. Eso fue 5 años atrás. Cuando los líderes protestantes en este siglo llegó a considerar la Reforma Protestante como solamente un movimiento de separación, un movimiento conmovido por un espíritu de demonio, estamos
en una gran crisis. No estamos hablando sobre solamente simples miembros de las iglesias, pero estamos hablando sobre líderes. El concepto más común hoy día de la Reforma Protestante es que esta fue una revuelta o un cisma en el cristianismo occidental, iniciado por Martín Lutero y seguido por Ulrich Zwingli, Juan Calvino y otros reformadores protestantes del siglo XVII europeo, en respuesta a los abusos y control totalitario de la Iglesia Católica Romana en ese tiempo. Esta idea, a pesar que se repite hasta nuestros días, es un poco limitada en cuanto a su efectividad para presentar a las mentes curiosas una idea completa de lo que realmente es la Reforma Protestante. Las palabras revuelto o cisma no hacen justicia a la verdadera naturaleza de la Reforma Protestante. Una revolución es meramente un cambio en asuntos humanos. Y estoy citando de D'Albin. Una revolución es meramente un cambio en asuntos humanos. Algo nuevo se desarrolló. Revolutos. Desde el pecho de la humanidad. La reforma fue justo lo opuesto a una revolución. Fue justo el opuesto de una revolución. No fue algo que viene de del pecho humano. Era un movimiento regenerativo con respecto a todo lo que estaba destinado para reavivar. Un movimiento conservativo a la luz de todo aquello que existirá por siempre. Era un movimiento de Dios. La reforma restableció el gran principio de equidad de las almas a los ojos de Dios y derrotó las usurpaciones de un sacerdocio soberbio que se había colocado en medio del Creador y sus criaturas. Debemos pensar en eso, porque esa soberbia humana puede venir en otras formas, aún en nuestro tiempo. Por eso los que son llamados para predicar la palabra de Dios deben tener un celo ardiente para la gloria de Cristo. Porque si no, podemos caer a elevar otro sistema que exaltar lo humano y eclipsar la gloria de Dios delante de su pueblo. La reforma restableció la norma fundamental del orden social, que todo poder es derivado de Dios, y llamó a todos los hombres a amar a la hermandad, a temer a Dios y a honrar al Rey. El protestantismo no es solo, y estoy citando J.A. Wiley en la historia del protestantismo, páginas 5 y 6, él dijo, el protestantismo no es solo el resultado del progreso humano. No es un principio simple del perfeccionamiento que existe en la raza humana como si fuera algo natural en los poderes del ser humano. Tampoco es el producto de la razón individual. El protestantismo es un principio que tiene su origen afuera de la sociedad humana. Es una intervención divina en la naturaleza moral e intelectual del hombre, donde nuevas vitalidades y fuerzas son introducidas en el ser humano.
el protestantismo es ese cristianismo primitivo, reavivado por Dios. ¿Estás en acuerdo con esa definición? Si esta definición es verdad, es necesario que ese mismo impulso del Espíritu Santo en aquel siglo sea realidad en este siglo XXI. Si no vamos a entrar otra vez en esa puerta de ese túnel de tinieblas, porque esta generación parece que está más dispuesto a abrazar tinieblas que a la luz. Podemos ver la glorificación de demonios, la glorificación de brujería, la glorificación de vampiros, la glorificación de inmoralidad. Este es nuestro siglo. ¿Y qué será la sal para parar ese movimiento, ese tsunami de corrupción y de tinieblas y de ignorancia que está llevando un mundo postmoderno? ¿Qué será la solución? La única esperanza es que el pueblo que profesa fe en este libro vuelva a tomarlo en serio. No es suficiente que tenemos la Biblia en nuestras casas. No es suficiente que estamos traduciendo la Biblia en diferentes idiomas. Es necesario que enfrentamos las tinieblas de este siglo. ¿Cómo? Con una conciencia despertada. Una conciencia despertada a la dignidad de nuestro Creador para recibir gloria de sus criaturas. Si continuamos a pensar, pero ellos son del mundo, y eso es el mundo, la forma del mundo, y nosotros sabemos mejor. Si continuamos con ese tipo de satisfacción a tener nuestra influencia para la luz solo adentro de las paredes de las iglesias, tinieblas, la luz va a brillar un poco aquí y allí en las paredes eclesiásticas, pero en el mundo tinieblas va a reinar. Es necesario que los que habían probado la luz, probado el valor de tener la palabra de Dios en nuestra mano, tener la palabra de Dios a nuestro alcance, había conocido su influencia sobre nuestros corazones. Es necesario que nosotros actuamos, que salimos de ese tipo de satisfacción a decir, la Biblia es para nosotros, es para la iglesia. Los reformadores no pensaban así. Para ellos podían estar contentos y decir, la Biblia es para los clérigos, es para los que saben latín, y es para los que van a predicar del púlpito. Ellos podían pensar así, pero no pensaba así. Tenía una pasión ¿para qué? Para ver a todo su pueblo, todo el mundo conmovido, con el mismo gozo, con el mismo ardor y fascinación. Como Lutero dijo,
cuando él lee Romanos, que las puertas del cielo estaban abiertas para él. Los cielos las puertas del cielo están abiertas para ti. Cuando lees tu Biblia, experimentó eso. Vamos a saltar algunos por el tiempo. En el corazón de la Reforma Protestante se encuentran 4 preguntas básicas. ¿Cuáles son? Primero, ¿cómo se salva una persona? Eso es lo que distingue el protestante de los seguidores de Roma y el papismo. ¿Cómo se salva una persona? 2, ¿dónde se encuentra la autoridad religiosa? ¿Entiende? La Iglesia Romana Católica dice, es por tradición y la Biblia. Y los dogmas de la Iglesia y la Biblia interpretado por el consentimiento unánime de los padres. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Será que nosotros también estamos exaltando nuestra propia tradición? ¿Igualándolo al lado de la Biblia? ¿Qué es, número 3, qué es la iglesia? Y 4, ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? Por el verdadero protestante, la esencia de la vida cristiana, el estilo de vida que el cristiano adoptar, no es en búsqueda de justificación, pero es el resultado de la obra de Dios en Cristo Jesús y su gratitud para lo que Dios había hecho. Bien distinto del catolicismo. Pero hoy en día hay muchos protestantes que están esperando tener favor con Dios a través de su estilo de vida. Están mirando su obediencia hacia Dios como fuente de su justificación o su aceptación con Dios. Eso no es protestantismo. Tampoco eso es cristianidad bíblico. Nuestra vida cristiana debe ser una expresión de gratitud por lo que nuestro Salvador había hecho en nosotros y está haciendo en nosotros a través del Espíritu Santo. La esencia de lo que enseñaron los reformadores se ha reducido a lo largo de los años en 5 pilares claves. Y conocemos esos 5 pilares como los 5 solas. Sola Escritura, sola gratia, solos Christos, sola fide y soli Deo gloria. Sola Escritura. Vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero, ¿qué es sola gratia? Que tenemos favor con Dios solo por la gracia de Dios. Que podemos tener una reunión, una restauración de comunión con Dios solo por bondad de Dios, no por nuestro propio mérito o justicia, pero por la gracia de Dios. Solos Cristos, que esa gracia puede ser comunicado a nosotros solo por Cristo, solo por sus méritos. Sola fide, que el hombre está justificado delante de Dios y restaurado a plena comunión con Dios solo por los méritos, solo por nuestra fe en los méritos de Cristo Jesús. Y todo eso es para una sola razón: la salvación es una obra de Dios
para la gloria de Dios. Pero esta noche mi tarea es para hablar sobre sola escritura. Sola escritura fue la plataforma de la reforma protestante. Cuando toda la iglesia, cuando todo el mundo eclesiástica estaba diciendo las tradiciones de la iglesia, las dogmas de la iglesia y la interpretación de las escrituras solo en luz o solo en conformidad con las dogmas eclesiásticas, Dios levantaba hombres infusados, cuyos corazones y mentes estaban tan llenos de un celo para la gloria de Dios. Estaban sus almas tan conmovidas con el temor de Jehová, que el temor del sistema más grande en este mundo no podía intimidarlos. Dios levantaba hombres para decir, sola la palabra de Dios tiene autoridad para gobernar las conciencias de los hijos de Dios. Dios reserva el derecho para tener la palabra principal y la palabra final y la palabra suprema en la vida de sus creyentes. Ningún sistema eclesiástico o concilios o sacerdotes o papas tiene autoridad para pisotear la libertad de la conciencia de los que están viviendo bajo la autoridad de Dios. Y Dios comunica su autoridad a través de su palabra. Sí, gracias. A través de la palabra de Dios, el pueblo de Dios conoce su poder, conoce su autoridad, porque Él habla. Y tenemos ese universo por su palabra. Y si hoy en día tenemos fe en Cristo Jesús y tenemos un impulso para glorificar a Él, es por la palabra de Dios. Porque si Él no había hablado en nuestra vida, seguimos en pos de tinieblas. Dios levantaba a esos hombres. En el año 1978, desde el 26 al 28 de octubre, 240 teólogos evangélicos reunieron para firmar la famosa Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. En el año 2003, la declaración fue adoptada por la Sociedad Teológica Evangélica. ¿Por qué ellos reunieron ahí en Chicago? 204 teólogos modernos para reafirmar este gran pilar del protestantismo, sola escritura. ¿Cuáles eran algunos de los artículos? Voy a decir, si no había escuchado sobre esa declaración de Chicago, sobre la inerrancia bíblica, puede buscarlo en internet. Yo solo voy a mostrar algunos de los artículos. Artículo primero, artículo 1 dice: afirmamos que las sagradas escrituras han de ser recibidas como la palabra autoritativa de Dios. Negamos que las escrituras reciban su autoridad de la iglesia, de la tradición o de cualquier otra fuente humana. Bien distinto de lo que la iglesia estaba promulgando por muchos siglos hasta el periodo de reforma. La iglesia no es lo que da autoridad a la Biblia. Al contrario, la autoridad de la iglesia está promulgada sobre la base de la palabra de Dios. Y si creemos otra cosa,
estamos diciendo que nuestro Salvador está haciendo acrobáticos, está haciendo breakdancing. ¿Cómo dice breakdancing? ¿Cómo dice? ¿Ah? Está haciendo breakdancing. Su cabeza, la cabeza de la iglesia, al piso y sus pies arriba. Eso es lo que Satanás quiere. Convertir nuestro digno Salvador en un payaso. Debemos entender que la gloria de nuestro Salvador está conectado con este punto. Negamos que las escrituras reciben su autoridad de la iglesia. Artículo 2. Afirmamos que las escrituras son la suprema norma. Las escrituras son la suprema norma escrita por medio de la cual Dios ata la conciencia. Y que la autoridad de la iglesia se encuentra subordinada a aquella de la escritura. ¿Ve? La iglesia tiene una cabeza. ¿Y qué es la iglesia? La esposa de Cristo. ¿Y qué es su cabeza? Su esposo, el Cristo. Entonces, como una buena esposa es sujeto a la autoridad de su marido, confiando plenamente en su amor y su dirección y su visión dado por Dios, así también la iglesia debe ser sujeto a la autoridad de su marido, su cabeza, Cristo. Negamos que los credos, los concilios y las declaraciones de la iglesia tengan mayor autoridad o la misma autoridad que la Biblia. Es un asunto de autoridad también. Artículo 5. Afirmamos que la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras es progresiva. Negamos que la revelación posterior, la cual puede cumplir la revelación anterior, sirve para corregir o contradecirla. ¿Entiende? Significa que si alguien piensa que Dios había revelado algo a él o ella, que esta revelación toca ser examinado por lo que fue establecido como la norma y la regla de práctica y fe y doctrina por la iglesia. Ninguna persona puede levantarse como autoridad y dice, pero Dios me dijo eso. Y lo que Él dice que Dios reveló está en contradicción a esa palabra y toda la iglesia va a seguir a Él. Ese es peligroso y ese es engaño. Entonces debemos entender que la Biblia es la base para probar, para examinar todo asunto de fe y práctica para el cristiano. Cuando entendemos cómo llegamos a tener la Biblia, como el apóstol Pablo dijo en 2 Pedro 1, versículo 21, todas las escrituras vienen por ninguna profecía, viene por voluntad humana. Cuando entendemos cómo Dios inspira las escrituras, la primera cosa que fue escrito en ese cuerpo de escritos fue lo que Dios había escrito en tablas de piedra. Y Moisés descendió del monte con esas 2 tablas con lo que Dios había escrito. Y Dios dice, pone eso en la arca. Y lo que yo voy a revelar a ti, usted va a poner en el lado del arca.
todo que está aquí tiene un gran base, lo que Dios mismo había escrito con sus dedos. Lo que Moisés los escritos de Moisés fue probado por lo que Dios había escrito en los 10 mandamientos. Lo que Josué escribió fue probado por lo que Dios había escrito y lo que Moisés había escrito. Hay un orden. No podemos llevar cosas nuevas y tratar para utilizar eso para examinar a los profetas antiguos y Cristo y sus apóstoles. No, la base de la iglesia verdadera es Cristo, los apóstoles y lo que Dios había revelado, como Él dijo en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan según esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Finalmente, mis hermanos, por el tiempo, voy a animar a ustedes para ir investigando, leyendo el resto de esta declaración. Pero estamos a frente de un gran peligro, hermano cristiano, hermana cristiano, pastor, llamado por el Espíritu de Dios para cuidar el rebaño de Dios. Estamos al frente de un gran peligro porque estamos viviendo en el siglo postmoderno. Y este siglo, esta generación fue preparado con una filosofía de relativismo. Usted tiene su verdad y yo tengo mi verdad. No hay verdad, no hay blanco, no hay negro. Todo es relativo. Todo es basado en nuestras percepciones. ¿Quién inventó eso? Satanás. ¿Por qué? Porque él quiere destruir la base fundamental de la luz que libra un pueblo que estaba dominado por tinieblas por 1500 años. Y él quiere traer de nuevo, él quiere restaurar, reavivar este siglo de tinieblas. Y en el nombre de postmodernismo, llevarnos de nuevo al tinieblas del siglo medio. Eso es el plan de Satanás. Cuando nosotros abandonamos verdad, objetivo, y no tenemos nada para probar si lo que estamos diciendo es verdad o no, si lo que estamos practicando es correcto o no, entonces cualquier cosa puede ser aceptable. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Eso es lo que está enfrentándonos. Y si no levantamos ahora, si no levantamos, ¿cómo? Debemos levantarnos. Debemos levantarnos. Levantar grandes clamores a nuestro pastor. Grandes clamores a nuestro Señor. Y decir a Él, Señor, este es tu mundo, esta es tu creación. ¿Cómo es posible que tu nombre va a ser deshonrado y tinieblas va a gobernar todo el mundo? ¿Dónde está tu promesa? ¿Cuándo vamos a ver tu gloria de mar y mar, de país y país? Señor, es tiempo para revelar tu brazo poderoso. Porque tu ley ha sido invalidado. Hermanos, es tiempo que despertamos y levantamos. Porque si quedamos sentados, tinieblas va a seguir hasta que llegue a la puerta. Y va a seguir hasta que llegue al medio de los. Y va a seguir hasta que solo tinieblas sale de este lugar, el púlpito. Ese es el peligro que enfrentamos ahora.
Dios quiere que despertamos. Dios está llamándonos a clamar a Él. Dios está llamándonos a buscar a Él otra vez en su palabra. No solo para leer para el siguiente sermón. No, Dios quiere que no salimos su presencia hasta que, con ese libro abierto, hasta que podemos confirmar a nuestra propia conciencia que Dios había hablado a mí. Y regocijamos saliendo de ese lugar secreto, sabiendo que solo a Él tiene las palabras de vida eterna. Para eso, la gloria es solo para Él. Que Dios nos conmovernos con una plena celo y ardor para su gloria, y que volvemos a las Santas Escrituras y así mostrar nuestra lealtad para su reino, y trabajamos por la expansión de ese reino de luz y para disminuir el reino de tinieblas. Que Dios escuche nuestro ruego y da respuesta pronto. Gracias, Dios. Padre Celestial, a ti pertenece la gloria y la honra. Amén. Usted es digno de nuestra admiración, digno de nuestra confianza, digno de nuestra obediencia. Y digno también es el Cordero quien entregó su vida. Gracias, Dios. Y derramó su sangre para nuestra salvación. Digno será para siempre. Gracias, Señor. Y que tu gloria, que tu alabanza nunca cesa. Padre, estamos aquí esta noche contemplando tu maravillosa obra en el pasado. Es admirable, Padre, lo que usted había hecho. Aleluya. En un mundo dominado por tinieblas, usted conmovió hombres Aleluya. para sacar tu pueblo de tinieblas y un gobierno de Gracias, Señor. tiranía. Palabra. Pero Padre, vemos que nuestro tiempo parece que esa herencia está en peligro ahora. Señor, ayuda. Porque algunos de los que son líderes Oh, sí, Señor. están mostrando una actitud para menospreciar esa herencia. Señor. Padre, por favor, despertarnos de nuestro peligro y ayúdanos. Necesitamos más que poder intelectual. Aleluya. Necesitamos más que un conocimiento intelectual. Necesitamos, Padre, más que dinero y talentos, más que tecnología. Para enfrentar esta batalla necesitamos tu Espíritu, el Espíritu de la verdad. Necesitamos que Él descienda a acompañarnos de nuevo, Señor. Gracias, Señor. Revisitar su pueblo. Revisitarnos, Padre. Amén. Danos el amor por la verdad. Aleluya. Danos ese amor por la verdad, sin cual perecemos. Como Pablo dice que ellos que no habían recibido van a ser condenados. Porque van a aceptar mentiras y engaños. Protegernos, Padre, dándonos el amor por la verdad. Pensamos que este dádiva viene por el Espíritu Santo. Y cuando Él da testimonio de la verdad, Él va a hablar sobre Cristo, el gran verdad. El que da punto a todo lo que es verdad. Oh Señor, que nosotros también encontremos nuestro lugar en Él. Pedimos humildemente que usted escúchanos y hace una obra sin límite, Padre, según tu gloria, según tu poder y según la gran necesidad que este momento pide
Responde, oh Padre, Sí, Señor. en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.